atención a las familias. Yo vi en la realidad de Sibri muchísimas familias que los papás inmigrantes trabajando muchísimas horas casi no se ven o trabajan diferentes turnos para poder sostener la familia y los niños nunca se van y pasean juntos en familia, por ejemplo, porque siempre está trabajando uno o el otro de los papás. Muchos niños que se han criado casi solos o se han criado a sus hermanitos casi solos, después no tienen un lenguaje en común. ¿Cómo me fastidiaba eso cuando yo veía primera comunión que trajimos a las familias y decíamos, siéntense en la mesa con su hijo y van a leer este párrafo y platicar con ellos? No se entendían. No tienen un idioma en común. Los papás español, los niños en inglés. Sus hermanitos, sus hermanos mayores siempre traduciendo por ellos en la casa. Y le digo, Señor, mira, tu hijo va a llegar a la adolescencia y va a tener preguntas grandes de su vida y de cosas importantes que platicarte y no puede ir a través de su hermana. Tiene que buscar una forma de tener un lenguaje en común. Entonces, hay bastantes retos entre las familias. Otra cosa que veíamos mucho son niños que se hacen adultos muy prontos, según ellos, y sus papás le ponen, o por necesidad, ellos se ponen en el puesto de intérprete. Entonces, muchas veces los niños son los que interactúan con la comunidad, con las oficinas, con los doctores. Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. Oigan, pues les traemos ahora la platicada que tuve con Patty Murphy, o Patty de Gutiérrez, que pues bueno, es americana de Estados Unidos, pero se casó con un latino y bueno, desde muy joven, desde antes ya estuvo pues viendo temas de misiones y demás en Centro y Suramérica, y luego pues lo que se ha dedicado los últimos varios años es a servir al ministerio hispano en Estados Unidos. Está padrísimo todo lo que ha hecho pues durante 14 años o casi 15 años ya en todo lo que tiene que ver con nuestros hermanos latinos viviendo en Estados Unidos, sobre todo en áreas pues, más rurales ahí del estado en el que ella está, ¿no? Que está en el mero Bible Belt, como le dicen, principalmente pues protestante, ¿no? Padrísimo lo que nos platica, lo que está haciendo, el podcast que tiene, bueno, para empezar, una cosa que se llama Patty's Catholic Corner, y aparte un podcast que se llama Gente Puente. Como que tiene muy claro su misión. Ella pensó antes que era fuera de Estados Unidos, que era en otros lugares, pero pues su misión está siendo sí con gente de fuera de Estados Unidos, pero en el mismo Estados Unidos. Entonces está padrísimo pues todo lo que está tratando de hacer e impulsando para que se integren los latinos, que se sientan acogidos, que sean parte de la Iglesia Católica en Estados Unidos, ¿no? Padrísima la platicada. Esperemos que disfruten tanto como nosotros. Dios los bendiga. Bueno, Pati, pues qué gusto tenerte aquí con nosotros. Si te parece, antes de empezar esta platicada, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que estés con nosotros en estos momentos. Te pedimos que estés tú en medio de nosotros, que seas tú el que hable, Señor, a través de pues, estos dos instrumentos que están tratando de hacer cosas por ti, Señor, por extender tu reino aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que abras los oídos espirituales de todos los que escuchan, Señor, y que no metamos mucho de nosotros, Señor, que seas tú el que hable, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta platicada. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, José. A ver, Pati, pues platícanos para empezar un poquito de ti, sí, para ir conociendo a Pati antes de ya entrar en los temas de lo que ha hecho Pati estos últimos, pues iba a decir años, pero a lo mejor ya son tantito más de la década, ¿verdad?
Platícanos dónde naciste, cómo era tu familia, era católica, no, desde chiquita, un poquito así para ver a la Pati en su primera infancia, cómo era su vida. Muy bien, pues primeramente gracias José por tenerme aquí. Como te dije, estoy un poco nerviosa porque normalmente soy la que está entrevistando y ahora me estás entrevistando. Y español es mi segunda lengua también, entonces tengan paciencia, a veces se me traba la lengua todavía. Sí. Bueno, yo nací en el noreste de los Estados Unidos, en un estado que se llama Maine, y mi familia tiene raíces franceses de Canadá, de la parte que habla francés de Canadá, como está bien cerca Canadá donde yo nací. De hecho, mi papá nació en Canadá porque estaba más cerca del hospital en Canadá que en los Estados Unidos. Y luego tengo un poquito de irlandés. Mi apellido de soltera es Murphy. Entonces yo era Patricia Murphy. Y en ese tiempo, cuando yo era niña, me decían Trish Murphy. Era un nombre imposible para los que hablan español. Estos sonidos ni existen en español. Entonces ahora ya soy Patty. Más fácil. Cuando yo tenía 13 años, venimos aquí al estado de Kentucky, que está casi en el centro, más de la parte del este de los Estados Unidos, y aquí estoy. Ahorita tengo un esposo, ya tenemos 11 años de casados y tenemos 3 niños aquí en la tierra de 9, 6 y 3 años y 6 en el cielo. Eso soy yo. Oye, Pati, pero a ver, platícanos un poquito. Naciste, estuviste pues en el norte y luego bajaste pues a tal cual al Bible Belt, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo, se vivía la fe en tu casa? ¿Eran católicos? ¿Eran de alguna otra denominación cristiana? ¿Cómo era? ¿Qué tenía que ver la fe para ti como niña? Fue un poquito complicado. Mis papás se separaron, se divorciaron cuando yo tenía 2 años. Uh-huh. Y mi papá fue criado católico, pero se salió de la iglesia. Mi mamá es de una familia católica por nombre, por cultura, como muchos a lo mejor pueden identificar con eso. Sí, íbamos a misa de vez en cuando, y si nos preguntaban, decíamos católicos. Pero no era algo de ir todos los domingos, no estábamos muy involucrados. Recuerdo que hice mi primera comunión ya tarde cuando mi hermanita la iba a hacer porque nunca nos dimos cuenta de las clases o cómo se hace o cómo se prepara. Entonces, recuerdo que sí éramos católicos, pero si nos levantábamos con pereza o yo decía, mami, no quiero ir, no íbamos, sí, así. Entonces, yo sentía que era más como por nombre. Cuando venimos, y en el noreste hay mucha gente católica. Entonces, para allá es más fácil ser católico solo por cultura, porque social. Así somos. Uh-huh. Y, ajá. Bueno, entonces cuando venimos aquí a Kentucky, empezamos a buscar una parroquia y encontramos un lugar donde nos encantó, muy buena gente, y todavía estábamos no tan acercados, pero sí íbamos a una cierta parroquia. Porque aquí en el pueblo hay como 14, en este condado hay 14 iglesias católicas. Entonces, aunque el sur no es muy católico, esta ciudad es como 25% católico, más o menos. Bueno, entonces empezamos a ir y yo estaba en el grado 8, aquí que sería la secundaria. Sí. ¿Cómo le llaman allá ustedes? Sí, secundaria. Y cuando iba a entrar yo a la preparatoria, que es 9 aquí, mi mamá escuchó cosas malas de la escuela pública y dijo, no, ya no vas a ir a la escuela pública, tienes que ir a la católica. Pero no era tanto por la fe, sino que por las drogas o las cosas que escuchó ella de la escuela pública. Entonces, yo muy opuesta. No me gustó la idea para nada porque usan uniforme y yo pensé, no, es pura gente según tan buena y religiosa y no me va a gustar. Pero cuando fui, eso no fue mi experiencia, fue una experiencia muy bonita, y de ver personas que no eran católicos solo por nombre, sino realmente metidos en su fe, que conocían a su fe, y más que nada me llamó la atención la justicia social.
Entonces me gustó estar parte de protestas en contra del aborto o ir a las cárceles a dar comida, no comida, pero a utilidades a la gente allá, o dar comida a los pobres, o ir a visitar a las albergas aquí de gente que no tiene casa, cosas así. Ya me gustó mucho meterme más en esas cosas de justicia social. Entonces ya nos acercamos a la parroquia también para preguntar de la confirmación. Y ya estaba atrasada en eso también, porque aquí se hace en octavo. Entonces me metieron en la clase con los de octavo, y también en la escuela católica yo tenía religión, una clase sobre la religión. Entonces era como doble ataque de doble lado, de los dos lados. Y yo vi en mi catequista en la parroquia un ejemplo muy bueno de un católico comprometido, y luego con mis profesores en la preparatoria también. Y este año de ser confirmada me cambió la vida. Empecé a ir a retiros, a acercarme ya a Jesús. Y de hecho, poco a poco se cambió mi familia. Mi mamá se había casado otra vez, y mi padrastro y ella, y mi hermanita y yo nos metimos ya de pleno, 100% en la iglesia. Ellos también empezaron a participar en retiros y dirigir retiros. ¿Y era todos estos retiros, era con la parroquia o era algún movimiento, grupo en especial? Bueno, las dos cosas. Aquí en la diócesis tenemos un evento que se llama Youth 2000, que estaba preparando para el año 2000. Creo que fui al primero. Y todavía se está haciendo. Hasta hoy en día llegan 500, 600 jóvenes, adolescentes y jóvenes, y vienen unos religiosos de Nueva York y de otras partes para dar temas, y todo es centrado en la Eucaristía. Tienen al Santísimo expuesto todo el fin de semana en medio de todos, y es una experiencia muy poderosa. Luego hay un retiro que se llama Tech, Teens Encounter Christ. Creo que también existe en otros países. En español no sé cómo será el nombre. Pero ese retiro también es muy poderoso. Se puede llamar un apostolado, un movimiento. Y hay uno parecido para toda la comunidad de una parroquia que se llama Juanenía. Y es donde servían mis papás, y yo servía como ayudante adolescente. Entonces, desde ese tiempo, cuando yo tenía 15, 16 años, es cuando ya se despertó mi fe, y empecé a enamorarme de Cristo y de la iglesia, y meterme más en el ministerio. Fui catequista, muy involucrada. ¿Y fue algo gradual? O sea, porque dices que era mucho en la preparación para la confirmación, pero digo, algo muy importante que dijiste hace unos momentos era, pues, para empezar, el testimonio del cómo vivía tu maestro y el cómo vivían, pues, los otros maestros. Como que fue algo que te impactó a ti como adolescente, y cómo veías que, pues, que se involucraban los demás católicos en tu nueva escuela en ciertos otros aspectos, más allá del típico orar y aprender, como que había una coherencia en lo que estaban haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero ese proceso fue muy gradual, así entonces, para llegar, digamos, a una conversión al catolicismo ya plena, o tú puedes identificar así un tema, no, fue este retiro tal cual, o fue así tal cual gradual, te fuiste enamorando más y más, y fuiste yendo a retiros, y la confirmación. Uh-huh. ¿Cómo estuvo esa parte? Yo siento, por una parte, sí es gradual, y yo veo ahora, cuando miro para atrás, yo veo muchas semillitas que estaban ahí. Uh-huh. Como platiqué, mi papá se separó de la iglesia, pero empezó a ir a una iglesia. Hace poco me dijo que no era bautista. Yo pensé que era bautista, pero no era. ¿De iglesia tradicional cristiana o de las es cristiana, new pero pentecostales? ¿Cómo le dicen? Pentecostal, sí. Mi papá empezó a ir a una iglesia pentecostal. Entonces, como yo pasaba los fines de semana con él, porque estaban separados mis papás, siempre iba a la iglesia con él. Entonces, yo me identificaba más con su fe de él y su iglesia de él, y con mi mamá era muy pocas veces que yo iba a la misa. Yeah. Entonces, yo recuerdo muchas semillitas desde ese tiempo de que Dios me tocaba el corazón, me tocaba la vida.
íbamos al Sunday School o las clases de niños los domingos y que bailábamos y levantábamos la mano y sentíamos al Espíritu Santo ahí, aunque no era una iglesia católica. Yo recuerdo estas semillitas. Y como los cristianos hablan de que si eres salvado y que tienes que invitar a Jesucristo a tu corazón y que sea tu Salvador. Y yo recuerdo desde 3 años le dije a mi papá, yo quiero que Jesús sea mi Salvador. Y me hizo la oración ahí en el carro ese día y yo recuerdo que yo cantaba a Jesús con todo mi corazón, ¿no? Entonces, eso de tener una relación con Dios sí estaba ahí desde chiquita. Pero yo siento que en los años, mi papá se fue cuando yo tenía 10 años, se movió a otro estado y ya no iba a la iglesia con él. Y es cuando empecé a ir a misa y cuando hice mi primera comunión y todo, porque mi papá ya no estaba. En ese tiempo yo recuerdo que yo escuchaba muy atenta al credo, por ejemplo. A ver, ¿es cierto? Yo creo eso. Creo eso. Y me sentaba en la misa a escuchar, sí participaba, pero yo preguntándome, ¿sí es cierto? Eso es lo que yo creo. Porque mi papá era muy anticatólico y me había enseñado muchas cosas que no está bien lo que hace. Entonces yo siento que siempre fui muy atenta a la fe y a la iglesia y qué es lo que se enseña y todo. Y cuando llegó esa etapa de mi adolescencia, yo ya me estaba despertando como persona también. Entonces sí fue gradual, pero al mismo tiempo fue un desarrollo de lo que ya estaba planteado ahí, ¿no? Y no había un momento específico que yo dije, ya soy católica y es lo que yo quiero, pero yo diría que fue a través de todo el año de preparación para mi confirmación y el primer año de la escuela católica. Todo ese año fue cuando poco a poco me fui metiendo más y ya identificando como católica yo. Órale. Oye, y luego ya a lo mejor adelantándonos un poquito, ¿cómo y a lo mejor pues cuándo, ¿verdad? ¿Cómo y cuándo se va dando este deseo de que Patty quería de repente ser una misionera aviadora? Platícanos ese proceso, ¿cómo fue? Ajá. Bueno, yo tengo tíos y ahora ya falleció mi tío, que en paz descanse, pero mi tía y mi tío me llevaron a mí y a mi hermanita a Venezuela, porque ellos trabajaban con un grupo misionero cristiano, bautista creo, que estaban viviendo junto con la gente indígena en la selva, muy adentro de la selva de Venezuela, en el río Orinoco, y hasta no hay carreteras que llegan ahí, tienes que entrar en avioneta o por el río. Y en el río se tarda muchísimo, entonces nos llevaron desde la ciudad con una avioneta. Y era según para ayudar. Yo no creo que yo ni mi hermanita ayudamos tanto porque no podíamos hacer mucho. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 16 y mi hermanita 14. Entonces, básicamente para nosotros fue una experiencia de la cultura, del idioma, de ver cómo viven otra gente y muy inspiradora de los misioneros que vivían allí, que estaban intentando aprender los idiomas y explicar el evangelio y compartir el mensaje de Jesús con la gente ahí. Y mi tío estaba ayudando a construir cosas porque él sí fue carpintero, entonces él sí estaba ayudando más que nosotros. Pero bueno, esa experiencia es como un dicho decir, me picó el bicho, que es algo, I got bit by the bug, es algo que ya no podía quitar de mi mente, como me encantaba volar en la selva y toda la idea de ir donde está la gente tan alejada que no tienen ni cómo escuchar el mensaje del evangelio. Pero al mismo tiempo yo me estaba convirtiendo más y más católica, entonces fue como un poco difícil entender la forma que la gente bautista evangeliza y la forma que los católicos evangelizan. Porque luego me puse a pensar de tantos católicos que había cerca de ahí. Y bueno, todo eso se fue desarrollando. Pero terminando la preparatoria, yo todavía tenía eso en mente. Yo quiero ser
piloto, quiero ir a la selva y llevar el evangelio a los que están alejados. Entonces fui a la única universidad que tienen carrera de aviación, que es en San Luis, que nos queda como 3-4 horas de aquí, no muy lejos de mi casa. Entonces ahí fui metiéndome más y más todavía en la iglesia porque es una universidad jesuita. Entonces ahí, como a mí me encantó la idea de justicia social, ahí todavía más me metí en la justicia social. Los jesuitas son avanzada en esos temas en la iglesia. Sí. Entonces yo seguía haciendo misiones en las vacaciones. Fuimos con un grupo ahí de la universidad, fui a Honduras y luego Guatemala y luego México por una semana de vacaciones. Y cuando ya iba a terminar mis estudios, yo dije, yo quiero ir ya de misionera, pero ahora tengo todos los préstamos y no es tan fácil de estar libre y decir, no, voy a dejar todo ese dinero endeudado ahí y ya me voy. Pero al mismo tiempo yo dije, va a ser muy difícil estar animada de seguir trabajando y pagando las deudas y todavía después ir como misionera. Quiero ir para ver si de veras puedo aprender un idioma, puedo entender la cultura, puedo adaptarme. Y me fui entonces como voluntaria por un año, terminando la universidad. Fui a Ecuador a ser voluntaria allá con un programa que se llama Rostro de Cristo, cerca a Guayaquil, en un cantón se llama Durán. ¿Y este sí era católico? Era católico. No era exactamente de misionero ni de evangelizar. Era parecido al programa de los jesuitas, de voluntarios de los jesuitas. De hecho, nos entrenamos con ellos antes de irnos. Y se trataba de cambiarse a uno mismo. Siempre nos decían, vete a conocer la realidad. Siéntanse con la gente en la calle, en sus casas, conozcan su realidad para que te cambien a ti. Tú no vas a ir a salvar el mundo durante este año. Tú no puedes salvar a la gente allá ni arreglar todos los problemas allá, sino vas a ir a aprender y después toda tu vida vas a buscar la forma de ayudar, ¿no? Porque son cambios grandes, sistemáticos que se tienen que hacer. Sistémicos, eso. Gracias. Luego esta pequeña interrupción en el episodio para preguntarte a ti esposo, a ti esposa, ¿es difícil cargar con todas las preocupaciones y actividades de tu vida? ¿Crees que es imposible lograr un cambio en tu vida con la rutina que llevas? Pues si respondiste en alguna que sí, te invitamos a formar un lazo entre tu matrimonio y Dios. A través de conferencias de temas sobre matrimonio, hijos y espiritualidad, puedes descubrir herramientas para tu vida y además tendremos un retiro para que invites a Cristo personalmente a tu vida. Y por último, compartir con otros matrimonios pues nuestras experiencias. El Grupo Lazos Matrimoniales te invita. Vamos a empezar un nuevo ciclo este próximo 21 de octubre a las 8 de la noche en la parroquia San Agustín, en San Pedro Garza García. Te esperamos. El WhatsApp lo pueden ver aquí abajo, donde quiera que escuches, pero es 81 27 55 11 10. Junto con otros matrimonios puedes compartir, puedes ir conociendo a Dios, puedes hacer comunidad, como tanto hemos platicado en este podcast. De este grupo somos parte Lalo y yo, y te invitamos a que te unas al nuevo ciclo. Dios los bendiga. Y allá estuviste entonces un año ya graduada. ¿Te graduaste entonces de aviación, así tal cual? Sí, en 2002 terminé estudios, se llama Ciencias de Aviación, Piloto Profesional. Órale. Estaba realmente para pilotos profesionales, para los que van a trabajar en aerolíneas, pero eso nunca fue mi sueño de ser piloto comercial. Entonces, esa parte no me llamaba mucho la atención. Y también puedo decir que muchos de los que estaban en mi clase nunca llegaron a ser pilotos, porque fuimos la primera clase para graduarse después del 11 de septiembre, en 2001. Claro. Entonces, como toda
todo lo que tenía que ver con aerolíneas y todo lo que tiene que ver ahí se casi separó y mucha gente fue ya no tenían trabajos, muchos de los pilotos ya no tenían trabajos y todos los que ya tenían experiencia se bajaron a los puestos como de entrada y nosotros que apenas íbamos saliendo de la escuela no había nada. Muchos tuvieron que buscar otra cosa que hacer. Entonces, cuando regresé, ya no fui piloto, ya no regresé a volar. No tengo avión, entonces era difícil y caro seguir como algo que se hace nomás, ¿cómo se dice? Sí, para estar practicando de hobby o de cualquier cosa. De hobby, ¿cómo le dicen eso? Pues decimos hobby. Bueno, era un hobby muy caro, entonces tampoco yo podía rentar una avioneta seguido. Bueno, entonces ya no vuelo, pero Dios me siguió llamando como misionera. El año en Ecuador me cambió en muchas formas de poder ver la realidad en que viven muchas personas a través del mundo. Y yo no sabía lo que Dios tenía planeado para mí, pero ahora mirando para atrás es increíble cómo me fue guiando. Yo tenía sueños de trabajar con gente indígena en lugares muy alejados, que gente que no tenían mucho. Y ahora, regresando a Kentucky, ya habían muchos inmigrantes aquí de lugares muy rurales, gente indígena con sus lenguas indígenas, de Sochapa Guerrero o de diferentes partes de Guatemala con varios dialectos. Entonces, al final de cuentas, empecé a trabajar con los inmigrantes aquí cuando regresé de Ecuador, aquí en Owensboro. ¿Y tenías otro trabajo? O sea, sí, digo, todavía tenías las deudas de la universidad. Tenías otro trabajo y esto lo hacías aparte en tu spare time, hobby, etcétera, ¿o cómo le hacías con ese tema? Buena pregunta. Como dicen, uno le dice a sus planes a Dios y Dios se ríe de uno, ¿no? Yo tenía planes de estar aquí en Owensboro un año. Yo quería estar con mi hermanita un poco más porque tengo una hermanita que nació cuando yo tenía 16 años. Entonces, cuando yo me fui a la universidad tenía 2 años. Y yo siento que me tocó mucho la cultura de Ecuador, de la familia, de estar cerca, de estar unida. Entonces yo dije, esa hermanita ni la conozco, tengo que ir a conocerla. Según yo, por un año, porque aquí no hay salarios grandes en este pueblo, no es una ciudad grande. Yo dije, no, voy a trabajar un año, conocer a mi hermana mejor, pasar tiempo con ella y ya me voy a una ciudad grande donde puedo ganar más dinero. Y en ese tiempo del año yo estaba trabajando en lo que sea, unas tienditas o algo. Y había una hermana religiosa que me conocía desde mi adolescencia que estaba empezando un centro para los inmigrantes. Y dijo, ayúdame, tú que hablas español, vente a México, vamos a aprender de una cosa de INEA. Fuimos a un entrenamiento de INEA para empezar una plaza comunitaria, para según ayudar a los inmigrantes que vienen de México para sacar de su escuela primaria, sus estudios, aprender a leer o lo que sea para los que llegan aquí. Eso es lo que hace INEA, ¿verdad? A distancia, es educación a distancia, ¿verdad? Sí. Del gobierno de México. Pero para los que nos escuchan, a lo mejor muchos de México pues no tenemos idea de eso, pero de otros países pues menos, ¿verdad? INEA como que sí le ha echado muchas ganas el gobierno en los últimos pues no sé cuántos años para pues escolarizar a gente a los que que no ya tuvo son adultos, acceso. que nunca sacaron su primaria o secundaria. Entonces, esa fue la idea. Empezamos un centro para atender a los inmigrantes que llegaban. Ayudábamos en lo que sea. Llegaban ahí para buscar ayuda. Y eso ya fue un trabajo. Después de unos meses de empezar con ella para abrirlo, ya me contrató como tiempo completo en ese centro. Y ahí estuve unos meses cuando el obispo se escuchó que yo había regresado y que hablaba español, y un sacerdote que me conocía desde la parroquia le dijo que me pidiera ayuda porque él quería empezar un ministerio al nivel diocesano más organizado para atender a los inmigrantes de Latinoamérica.
que aquí se llama Ministerio Hispano o Pastoral Hispana o Latina, depende de qué parte del país estás en los Estados Unidos. Y ya no existía o sea, en Kentucky o ahí en tu diócesis. ¿Cómo se llama la diócesis? ¿Cómo se llama? La diócesis de Owensboro. En la diócesis de Owensboro antes no existía el ministerio hispano enfocado en, pues, no nomás en migrantes de primera generación, sino en hispanos, ¿no? Segunda, tercera generación, etcétera. No existía antes. Existían cosas separadas por parroquia o por ciudad. Por ejemplo, aquí en la ciudad hay una hermana religiosa que en ese tiempo ya tenía años ayudando más en la parte social de sacar citas, de interpretar para citas médicas o de buscar casas para los que no tienen hogar. O también tocaba ella en la misa y insistía siempre que había una misa de español en alguna parte de esta ciudad. Fue como la pionera aquí en Owensboro. Y habían otras parroquias, unas cuantas, que ya existía este ministerio. Estamos hablando de 2004. Existía, pero no había mucha interacción entre las parroquias con este ministerio y no había como un plan pastoral de cuáles son las prioridades. El director en ese tiempo del Ministerio Hispano de la diócesis fue un sacerdote que también era párroco y era de tiempo parcial y más se dedicaba a ayudar en las partes de las leyes de la migración, de cómo llenar papeles para aplicar para ciertas visas o permisos. Entonces le dije al obispo, sí, está bien, yo te ayudo. Empecé a estudiar mucho de lo que ya existía a nivel nacional y regional, de cómo dirigir o cuáles son las prioridades de atender a la gente hispana, a los que vienen de Latinoamérica. Y le dije, te voy a dar 3 años. Porque todavía yo tenía ese sueño que yo iba a una ciudad más grande para sacar más dinero y pagar mis deudas, ¿no? Entonces le dije, 3 años. Y en ese tiempo mi meta era organizarnos mejor, empezar a trabajar más en conjunto entre todos los ministros que tenían hispanos cerca en su parroquia y hacer un plan pastoral a nivel diocesano. Y luego reemplazarme con una persona de Latinoamérica, una persona hispana. Porque yo siento que no estaba bien siendo una persona nacida de aquí, ni siquiera con raíces hispanas, que yo estuviera ahí encargada de ese ministerio. Para mí no estaba bien. Entonces, después de los 3 años, contratamos a un señor de Guatemala con muchos años de experiencia en la pastoral en lugares rurales, porque somos una diócesis muy rural. Bueno, entonces ya después de 3 años, cuando ya me iba, el obispo dice, mira, hay una parroquia que el párroco necesita mucha ayuda porque hay muchos hispanos llegando a esta parroquia. Entonces ya me fui para esta parroquia y ahí estuve 11 años. Órale. Me da curiosidad, Pati, cuando hablas de muchos hispanos, o sea, ¿qué quiere decir muchos hispanos? ¿Tienes estadísticas de ahí de la diócesis? O sea, ¿qué tantos hispanos hay? Toda la parte rural, ¿cómo? Para tener una idea, los que estamos escuchando, de saber a qué te estás refiriendo, en porcentaje o en cientos o en miles o en qué, o sea, ¿qué quiere decir muchos hispanos? Muy buena pregunta y no tengo buena respuesta. Mi esposa sería mejor para contestar a esa pregunta de la estadística, porque él se ha metido más en ver eso. No te puedo contestar en cantidades. Pero en el pueblo donde estoy hablando, puedo decir que es por porcentaje, porque la gente nativa de ahí casi no es católica. Hay muy pocos. En este condado hay 2% católicos, tal vez, de la gente nativa de ahí. Entonces, eran muy pocos que sostenían a la parroquia. Digamos 125 familias, algo así. Y había una parroquia. Pero como había o hay todavía un lugar donde procesan el pollo de la compañía Tyson se llama, entonces ellos contrataron a mucha gente latinoamericana y se iban llegando más y más. Entonces en porcentaje eran muchos, pero realmente para empezar eran unas 100, creo. Ahorita habrán
entre 1,500 hispanos en este pueblito, pero el pueblito tampoco tiene mucha gente. Sí, o sea, sí es un un gran pueblito de como porcentaje 3,000 personas, entonces se siente que es mucho, ¿no? Muchos inmigrantes. Oye, y en estos 11 años, digo, pues tú ya estabas aún mucho más cercana, ahí sí estaba haciendo lo que quería hacer de misionera, pero no en tierra recóndita. Platícanos, digo, como que algo digo, que no me acuerdo si leí o escuché en alguno de tus podcasts, que hablas que hubo mucha interacción tuya con hispanos de segunda y tercera generación. ¿Fue en esta fase? Uh-huh. ¿Fue en esta fase de los 11 años o no? Sería Porque de los inmigrantes y sus hijos. Entonces realmente es la primera y segunda generación. Primera y segunda Todavía generación. en ese pueblo no se Todavía llega no hay a la tercera. tercera. Ya hay algunos niños. Bueno, ahorita pero pues sí, ¿verdad? no muy Porque, grandes. Bueno, oye, y en esa parte, ¿cómo ves tú? Porque luego a veces digo, uno de este lado del río, como que ve, ahora muchos son centroamericanos que están pues cruzando México para llegar, ¿no? Pero tradicionalmente han sido muchos mexicanos, ¿no? De la primera generación que llega, el tema de cultura y de fe, pues digo, la mayoría pues son católicos, ¿verdad? Y viven una piedad popular en muchos casos, y el tema de la Virgen de Guadalupe y al Santito, etcétera. ¿Cómo es esa diferencia de la primera y la segunda generación? ¿Cómo la has visto tú ahí? ¿Y qué tan difícil o qué tan diferente es, pues, ministrar a un hispano migrante, que son los de primera generación, y a un hijo de migrantes que pues ya es segunda generación, que pues sigue siendo latino en todo el sentido, pero pues ya nació allá y ya ve las cosas diferente, y a lo mejor no se viven igual muchas cosas que aquí a lo mejor pues sí, muchos son culturales, sociales, no es tanto el tema religioso y de tener una relación personal con Dios, pero pues la religión pues en muchos aspectos pues es social, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia en estos 11 años, que son muchísimos, viendo pues estas diferencias, y cómo empezaste tú a ver cómo pues saberle llegar a estos pues nichos diferentes, como quien dice? Sí, es muy cierto. Loaded question. Ajá, es un reto grande. Bueno, cuando empecé, habían muy pocos que llegaban de los hispanos a la iglesia. Entonces, el esfuerzo más grande al principio fue entre yo y el párroco. De hecho, no expliqué muy bien mi puesto en la iglesia. En este pueblo tan chiquito, la parroquia no tenía personal exactamente. Tenían un párroco y luego había una persona que venía a escribir los cheques y hacer la contabilidad unas horas al mes. No estaba ni tiempo parcial. Luego me pusieron a mí, empezando la mitad de mi trabajo se quedó en la parroquia. Todavía trabajaba en la parroquia la mitad del tiempo, en la diócesis la mitad de mi tiempo y en la parroquia la otra mitad. Y unos años después ya fui de tiempo completa en la parroquia como ministro laica. O sea, no me pagaban un sueldo completo para estar trabajando ahí, básicamente financiado por la diócesis, porque la parroquia no tenía ni todavía no tiene fondos para pagar gente como personal. Pero empezamos a trabajar entre yo y el párroco de hacer que los hispanos se sintieran más bienvenidos, más parte de la parroquia, que la misa en español sea más organizada, entrenar ya a ministros litúrgicos, al coro, comprarles recursos para poder cantar y tocar y todo eso. Entonces fue poco a poco ganar la confianza de la gente. ¿Y tú ibas afuera por ellos? ¿Íbamos? O sea, este tema de que no iban a la iglesia, ¿cómo le ibas a dar? Porque digo, ¿qué año estamos hablando? 2007, 2008. Empecé en 2007. Uh-huh. Okay, porque todavía no es como que ya había un iPhone, pero no había muchas de estas cosas para que ahorita pues sí, Facebook, y pones un WhatsApp, o sea, que el WhatsApp pues que muchos latinos pues tienen, y pues ahorita es más sencillo, quisiera uno pensar, al menos que sepan, pero
¿qué hacías tú? O sea, aparte de organizar hacia adentro todo lo que estás diciendo, hacia afuera, ¿cómo le hacías para atraer? Habían unas familias ya comprometidas, unas cuantas, entonces hacíamos cosas, como dices tú, de piedad popular en las casas y animábamos a ellos invitar a sus conocidos, ¿no? Entonces, poco a poco íbamos conociendo a más gente a través de la novena de Guadalupe o del Día del Muerto, cosas así, días que son importantes para la gente. Y en ese tiempo eran casi todos de México. Entonces, nos enfocábamos en los días festivos de México y rezar rosarios en sus casas o de buscar la forma de conocernos más. Hay una tradición aquí que se llama Vacation Bible School, que es, como dices tú, estamos en el Bible Belt, de un lugar donde hay muchos cristianos que se concentran en la Biblia. Entonces hay esa tradición de invitar a todos los niños de la comunidad para un evento de una semana o 3 días, depende cuando están en vacaciones del verano. Entonces también llegaban jóvenes de otras ciudades para ayudarnos a invitar a todos los niños. Entonces hacíamos programas ya para atraer a los niños y conocer más a sus familias durante las vacaciones. Y poco a poco ya la gente, yo siento que sentían más y más parte de la comunidad, o por lo menos que tenían un lugar donde podían llegar. Les voy a decir... Porque sí suena, lo que estás diciendo suena a misiones. O sea, ibas a las casas, estabas allá afuera, todo eso pues suena a misiones tal cual, que era lo que querías, pero no pensaste que iba a ser ahí mismo en Kentucky, ¿verdad? Tenemos una ventaja, aunque a veces se siente que es desventaja estar en un pueblito. Es ventaja y atrae a mucha gente de los lugares rurales de México y Guatemala y ahora de El Salvador, porque es un lugar tan pequeño que todavía los niños andan en bicicleta, pueden caminar al parque. Como en sus pueblos, cada quien. Hay una tienda hispana, 2 tiendas que tienen cosas de Latinoamérica. Hay un sentido, y unas tiendas más que se pueden caminar. Hay un sentido que es un pueblito todavía. Mucha gente se conoce, casi todos ya saben, más o menos sabes dónde viven la gente inmigrante. Es un pueblito donde todo se conoce ya. Entonces, nosotros, la parroquia está justo en el centro, enfrente del correo. Entonces también es ventaja porque todos ya no podían decir, yo no sé dónde está la iglesia católica, porque se ve, si vas a recoger correo o inscribirte en el correo, vas a ver a la parroquia. Entonces, algo que yo siento que fue un cambio drástico, el párroco decidió nunca cerrar las puertas de la iglesia. Se dejó abierta. De hecho, yo creo que ya se perdió la llave porque estamos hablando ya de 11, 12 años que no se ha cerrado. 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año, entra gente a rezar. Entonces, aunque no son católicos, o muchos incluso traen como una religión indígena de naturaleza, quieren quemar sus velas, quieren rezar a Dios, entonces ahí entran con sus velitas y las ponen junto con la cruz, o tenemos una imagen grande de San Miguel, que es el patrono de esta iglesia, y vienen muchos en este pueblo viven muchos de un lugar San Miguel en Guatemala, entonces ya tienen una atracción muy fuerte a San Miguel, entonces van y le rezan a San Miguel, le ponen la vela, entonces yo siento que fue un cambio grande que empezó a correr la voz, y siempre decimos, si tú quieres un lugar de silencio para venir y rezar y estar con Dios, aquí está, abierto para ti. Y gracias a Dios nunca nos pasó nada. Unas cuantas veces cositas que se desaparecían o algo, pero nada grave, nada grande, no se ha robado cosas grandes de la iglesia. Es una bendición grande, y yo siento que también ha ayudado a fortalecer bastante la comunidad de la parroquia. Wow, yo creo que es la tercera vez que que alguien hizo algo así, en sus iglesias. Digo, nos platicaba al comienzo de la segunda temporada,
Monseñor Fisichella, el presidente del dicasterio de la Nueva Evangelización, nos platicaba que él hizo algo así cuando él estuvo a cargo de una iglesia que está justo enfrente o justo donde está el Congreso en Italia, que pues, ya lo dejó siempre abierto para que los políticos y todo, y también hablaba del cambio que hace el tener las puertas abiertas, y no me acuerdo cuál fue la segunda vez, pero hace algo tan sencillo, ¿verdad? Pero a veces por miedo y por costumbres, a lo mejor ni pensar, pero es algo tan fácil, pues sí, por eso los papas han dicho, pues dejen las puertas abiertas de las iglesias, ¿verdad? Es un riesgo, no voy a decir que no, y siempre tenemos que estar más pendientes. El párroco, y más, gracias a Dios, más si hay la Eucaristía expuesta o capilla de adoración perpetua, etcétera, ¿verdad? Digo, eso pues ya es otra cosa, ¿verdad? En nuestro caso no hay, entonces siempre está cerrada el tabernáculo. Pero el párroco, gracias a Dios, vive enfrente, entonces siempre está pendiente de quién llega y quién va. Y de vez en cuando se tiene que ir a correr unos adolescentes de ahí que se están encontrando. Pero aparte de eso es estar pendiente. Y las velas, tenemos que siempre estar cuidando de que ponen las velas y dónde están. Empezamos a poner ya lugares más establecidos donde pueden poner velas. Por ejemplo, vimos la necesidad porque aquí en la cultura nativa prevalente casi no se usa mucho de las velas. Entonces tenemos que ir cambiando. La gente de la parroquia o empezaban a ver, bueno, es que llevan muchas velas y hay que poner un lugar donde los pueden ir dejando. Y así. Eso es muy latino. El tema de prender velas y demás. Aquí, digo, se va a reír gente a lo mejor que nos escucha en otros países o demás. No sé si eso es normal. Pero aquí vas al súper, en mi ciudad y en todo México, vas al súper, y estoy hablando de súpers, pues Walmart, H-E-B, etcétera, venden veladoras. Uh-huh. Veladoras con San Judas, veladora con la Virgen de Guadalupe. Gente de otros países, ¿por qué? ¿Cómo venden eso en el súper? Pues sí, nos encanta prender velas. Hola, soy Cristina Villarreal Lozano. Les recomiendo muchísimo el libro Poemas que nutren el alma. Es un libro que escribí en el año 2010. Tardé 8 años en hacerlo, con la ayuda del Espíritu Santo como material de apoyo para la catequesis. Mi objetivo es que lo tengan todos los sacerdotes, las catequistas, los padres de familia, los laicos comprometidos en la Iglesia Católica. Compártelo, regálalo y nutran el alma de muchas personas. Los primeros 20 poemas hablan de la familia, del amor, de la amistad, y los siguientes 30 hablan de nuestra fe católica. Mi página es www.cristina.villarreallozano.com. Gracias. Oye, Pati, y entonces fue este proceso, digo, estos 11 años, bueno, te fueron todavía de una forma mucho más directa, pues abriendo, digamos, a lo que es todo el tema de los hispanos viviendo en Estados Unidos. Y platícanos a lo mejor de esta última parte en las que te das cuenta, o bueno, esto ha sido un tema de siempre tuyo, pero que quieres precisamente lo que has aprendido, lo que has vivido, pues compartirlo con los demás. Platícanos cómo es el tema, por qué el tema de compartir buenas prácticas en todo lo que es relacionado al ministerio hispano, cómo nace Patty's Corner y Gente Puente, etcétera, porque bueno, todo este proceso estuviste 100% trabajando para la iglesia. Digo, al principio era mitad diócesis, mitad tal, pero luego ya te enfocaste en esta parroquia rural. Pero ¿cómo es los últimos, 2-3 años, esta parte de Patty darse cuenta de que pues puede hacer más por los hispanos en todo Estados Unidos, ¿no? Y ahora sí ya entramos a este tema de Patty's Corner y Gente Puente, que ya no sé qué tan ligados están. También explícanos un poquito cómo está esa parte. Está bien. Bueno, desde que fui directora diocesana, siempre me gustaba ver lo que ya había. No me gustaba la idea de empezar de cero. Yo buscaba mejores prácticas, quién ya tiene algo, un plan pastoral ya hecho. Entonces yo me basaba en las experiencias de otras diócesis. Me metí con el
aquí hay una oficina regional del Ministerio Hispano. En Miami está el centro, pero nosotros como nuestra provincia pertenece al sureste, entonces se llama CEPI, Southeast Pastoral Institute. Y CEPI, yo fui muy cercana a CEPI en ese tiempo cuando yo era directora, porque todo el plan pastoral y el proceso de planificación de ver, juzgar, actuar y meternos en los documentos de los obispos de los Estados Unidos relacionados con el Ministerio Hispano, todo eso fue dirigido con CEPI trabajé muy de cerca con CEPI. Entonces yo vi que sí había lugares en el país que ya tenían más años de experiencia, que ya tenían décadas trabajando con la gente latinoamericana, y yo quería siempre preguntarles cómo funcionaba o platicar. Me encantaba siempre ir a reuniones nacionales de ministros hispanos para aprender más, ¿no? Entonces desde ese tiempo ya conocía a gente a través del país que yo sentía que podían compartir más con nosotros. Luego, al juntar a los ministros hispanos de las parroquias en esta diócesis, tenía la misma experiencia. Cuando compartimos lo que ya hemos hecho, nos fue mucho mejor. Por ejemplo, hay unas hermanas de México que están aquí sirviendo, antes de que llegara yo, ya estaban aquí. Se van cambiando cada 2, 3, 4 años. Es otra hermana que viene y sale una, y así van cambiando, pero es la misma congregación que sirve aquí. Y tenían, por ejemplo, un retiro, Cristo Renueva su Parroquia, que trajeron de Georgia. Y aquí se ha brotado como algo increíble y se ha fortalecido a muchas comunidades aquí de los hispanos. Entonces, esas cosas ya me inspiraban, y yo decía, cómo me gusta cuando la gente comparte lo que ya tiene con otras parroquias y no se encierra. No me gusta la idea de que cada quien está en su ministerio, está en su propio mundo, y no se habla con los de afuera de lo que están haciendo, ¿no? En algunas... Oye, pero tan común que es eso, ¿verdad? Como que es algo que también nos damos, o sea, es bien fácil meterse en su mundito de su grupito, su parroquia, su apostolado, su trabajo en la iglesia, y ya, no colaborar con otra gente que está haciendo cosas similares, no hacer equipo como católicos, que más que todo ahora no sé cuánta falta hace. Te estoy escuchando y digo, 100% pues lo que has hecho, lo que estás haciendo, el porqué de las cosas, pues tiene mucho que ver con esto de Platicando en Católico, ¿no? Y bueno, otras cosas, que es el rollo de salirnos de nuestra burbujita como católicos, porque somos una sola iglesia. Es la bendición de la Iglesia Universal, que tenemos una familia grandísima y podemos apoyarnos unos a otros. Y hay lugares muy parecidos al lugar donde estoy yo, y hay mucha gente que ya tiene más experiencia o otras experiencias que podemos compartir unos con los otros. Entonces, eso es algo que ya traía yo. Es parte de mi personalidad. Siempre busco cómo crear conexiones. Es algo que yo traigo desde niña. Entonces, cuando yo veo algo que yo creo que le puede servir a otra persona, siempre, oye, es que mira esto, y le estoy mandando recursos a gente que a lo mejor le pueden usar. Entonces, algo que no platiqué mucho es, en estos 11 años que estaba trabajando en la parroquia, estaba creciendo mi familia. Oye, pero para empezar, antes de crecer tu familia, ¿te casaste con un latino? Sí. Bueno, sí, mitad y mitad. Bueno. Mi esposo se llama Cristóbal Gutiérrez, y él nació en Los Ángeles de papá mexicano de Yahualica, Jalisco, y mamá americana o de los Estados Unidos del noreste también. Y nació en Los Ángeles, y a los 4 o 5 años, no recuerdo exactamente, pero su papá le ganó la custodia porque su mamá no estaba bien. Y el papá, como estaba aquí como inmigrante y trabajando muchas horas y todo, no podía cuidarlo, y su mamá
en México, dijo, no, pues tráemelo para acá, yo te lo cuido. Y según fue por una temporada nomás, pero cuando regresó al papá, mi esposo Cristóbal ya estaba muy feliz. Estaban en un rancho donde ni había luz ni nada y puros animales y milpa y todo, y bien feliz, y ya estaba inscrito en la escuelita del rancho de 2 salones creo que habían. Y él ya estaba feliz, entonces se quedó ahí. Estos abuelitos mexicanos, ¿verdad? Ahí se creció con sus abuelitos, y hasta de adolescente regresó a California 1 año o año y medio y sentía el llamado de ser sacerdote. Desde niño chiquito estaba muy metido en la parroquia y de monaguillo y todos sus abuelitos muy católicos. Entonces él regresó a México para entrar en el seminario, porque aquí en los Estados Unidos no conocía bien a la iglesia ni la estructura ni nada, y allá sí. Entonces regresó a Yahualica, estuvo en la diócesis de San Juan casi 8 años del seminario. Cuando ya terminó estudió de seminario menor, y cuando ya estaba al punto de terminar filosofía, cuenta que llegó un sacerdote misionero de aquí que trabaja en lugares rurales del sur donde no hay muchos católicos, hablando de la necesidad de gente que habla español acá. Entonces se animó a venir a ver cómo era, pero al mismo tiempo había una duda que sentía, no estaba 100% que sí quería ser sacerdote, pero le gustó mucho la idea de la misión y de ir a ayudar a los inmigrantes. Y vino aquí a Kentucky con esta congregación religiosa, se llama Glen Mary. Y estuvo 1 año y creo que 1 año y medio más o menos, pero cuando llegó al noviciado, que es mucho más meterse en la oración y del carisma de este grupo misionero, sentía que no era para él. No tan necesariamente la comunidad, pero de eso de ser sacerdote. Entonces salió y empezó a trabajar en una parroquia aquí en Owensboro. Y es cuando ya nos habíamos conocido así como conocidos, y ayudaba a veces con las actividades diocesanas, pero cuando ya se vino aquí a la ciudad y estaba trabajando bien aquí en la parroquia, ya nos conocimos mucho más, y yo era directora y él todavía trabajando aquí en el mismo pueblo, y así nos fuimos conociendo así. Entonces, cuando empecé en la parroquia, estaba yo soltera, me metí muchísimas horas, a todas horas de día y noche, con cosas, y mi teléfono siempre sonando, pero nos casamos el siguiente año, en 2008, y cuando íbamos a tener nuestro primer bebé, Gabriel, en 2009, decidimos movernos allá, al pueblito donde yo trabajaba. Y ahí ¿Está muy lejos de Owensboro? No, es como 40 minutos. Pero como el bebé iba a quedar conmigo más tiempo, yo quería estar más cerca a mi trabajo y no viajar con todas las cosas del niño conmigo. Claro. Y así fue. Y poco a poco se ha crecido nuestra familia. Como digo, tenemos 6 hijos ya en el cielo. Tengo problemas con mantener el embarazo, entonces hemos tenido varios abortos espontáneos. Pero gracias a Dios nos ha regalado 3 niños. Gabriel de 9 casi cumple 10 años ya, Isaac de 6 e Isabel tiene 3. Y en ese tiempo mi esposo seguía trabajando en la parroquia. Luego el señor que era director diocesano después de mí se jubiló y aplicó Cristóbal, y ahora él es director diocesano de la misma diócesis de Owensboro. Y discernió que quería ser diácono, que Dios lo estaba llamando a meterse más y ser ordenado, diácono pero permanente. Ya con su familia. Diácono permanente. Entonces ya tiene las 2 vocaciones de esposo y también de diácono permanente. Oye, ya sé que igual no tiene, pero ¿le valieron algo los estudios del seminario para el diaconado? Porque también te tardas muchos años. Nada, tuvo que empezar de cero. Nada. Bueno, no es exactamente así.
Porque no se metieron mucho en la filosofía y él nunca estudió la parte de teología en el seminario. Entonces, aquí son 5 años de formación y sí hay bastante estudio, pero también es formación personal y de la espiritualidad y todo. Y entre todos los candidatos se van a pasar un fin de semana juntos cada mes y es donde llegan los profesores a darles la clase. Entonces, es toda una experiencia de los 5 años juntos. Aunque hayas estudiado mucho o nada, todos pasan por lo mismo. ¿Aceites y ceras católicas para la barba o el bigote? Pues sí, Catholic Balm tiene desde algunos años aceites, jabones, etcétera, etcétera, que nos recuerdan el ser católicos. Todo esto pues por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo a Crisma, que nos recuerda sobre nuestra promesa al bautizarnos, o a uno que le llaman el catecúmeno, que tiene aromas a incienso, por ejemplo, y aparte con todas las ventas apoyan misiones padrísimas. Si se meten a su página, para empezar van a ver muchas fotos de padres, sacerdotes, barbudos, y bueno, también laicos, católicos barbudos que los usan, pero también hay otros productos para mujeres, aunque empezaron como un tema para hombres, hay muchas cosas. catholicbalm.com, Catholic como católico, Balm es B-A-L-M, le tomamos en nuestras show notes, ahí sale, y aquí abajo si le dan también sale, catholicbalm.com. Podemos, o algunos dirán debemos consumir y apoyar lo católico. Catholic Balm. Y entonces, al finalizar, estos últimos años, tomaste la decisión de ya, tenías 3 hijos, tienes 3 hijos, mucho trabajo, etcétera. ¿Cómo se va dando el tema de Patty's Corner y de Gente Fuente? Es algo muy chistoso porque allá en la parroquia mis hijos se han crecido ahí como hijos de la parroquia y ahí han estado en muchos años. Yo hacía de todo. No había mucha gente entrenada como sacristanes, por ejemplo, de sacar las cosas de la misa. Ya andaba Gabriel conmigo con el vino y el pan y atropellándose y todo. Pero se han crecido bastante cercanos a la parroquia. Hasta siempre al final de la misa yo daba anuncios y siempre tenían 1 o 2 niños ahí conmigo, porque Cristóbal trabajaba en otro pueblo, aquí en Owensboro, en una parroquia también. Entonces nunca estábamos juntos en la misa y los niños siempre conmigo. Entonces, a través de los años fue más y más difícil dirigir cosas porque mis hijos siempre ahí. Iban creciendo y creciendo. Y aunque la gente era muy buena para ayudarme, los niños me veían desde la banca y no querían quedarse ahí, siempre querían subir al altar donde yo estaba. Entonces yo vi que era más y más difícil lidiar con eso en los fines de semana y en las noches, porque en las noches, tú sabes, los hijos requieren mucha atención de que la tarea, de que a bañarse y a comer y a dormir a tiempo y todo eso. Entonces, mi vida de soltera, de meterme 100% en las noches y fines de semana ya se había acabado, ya no había cómo sostener eso. Entonces, cuando se acercaba la fecha de la ordenación de mi esposo, yo sentía que Dios me estaba diciendo, ¿sabes qué, Patty? Es como Juan Bautista me decía, es hora de hacerte para atrás, porque ya viene el Señor, ¿no? Es como yo sentía, es el tiempo de dedicarme más tiempo a mi hogar, a mis niños, porque necesitan alguien con ellos para criarlos bien, y mi esposo se siente llamado a tomar un papel más activo todavía en la parroquia, y como estaba en la diócesis y ahora asignado también a una parroquia como voluntario, porque a los diáconos permanentes no se les paga, no es un puesto así como un personal de la parroquia, es algo voluntario. Entonces, él trabaja de tiempo completo como director diocesano, ese es su sueldo, y luego todavía más de eso hace el ministerio en la parroquia. Entonces, yo sentí que iba a ser imposible seguir de la forma que estábamos y que Dios me estaba diciendo, no te preocupes, es una temporada, es un tiempo en que tienes que dedicarte más a los hijos y al hogar. Entonces, en ese tiempo yo dije, pero ¿cómo voy a sostener? Porque dependemos de los salarios de los dos.
y decidí buscar la forma de cómo seguir usando el vocabulario, lo que puedo con el español y el inglés, y como he estado trabajando ya 14 años en ese tiempo en lo que es Ministerio Hispano a los inmigrantes y mucho del lenguaje de la iglesia, de teología, de la escritura, quería seguir en eso. Entonces empecé a buscar clientes que necesitaban traducciones del inglés al español o del español al inglés, más específicos en temas católicos. Y empecé a hacer ya un negocio de traducciones católicas. Es algo que siempre hacía yo en mis ministerios y de hecho para la diócesis yo seguía trabajando en el periódico, en traducir artículos, pero ya era de buscar cómo mantenerme a mí, cómo sacar un salario de puras traducciones. Entonces empecé a trabajar con más clientes. Pero yo soy una persona extrovertida. No podía estar todo el día sola con mi computadora en la casa. Aunque sí me gusta que todos los niños van a la escuela y tengo una casa tranquila. Pero también necesito ver a gente. Entonces, como ya no podía estar tan involucrada directamente en la parroquia, decidí empezar un podcast para entrevistar y compartir las mejores prácticas porque a mí me encantan los podcasts. Es algo que uso bastante cuando estoy caminando o haciendo ejercicio o doblando ropa. Estoy escuchando algo, aprendiendo algo o algún programa de podcast. Entonces yo dije, quiero usar este medio para conectar a más gente en todo el país de qué está funcionando en su lugar. Yo veía que muchos de los recursos que tienen que ver con el Ministerio Hispano eran de mucho teoría, de por qué se hacen las cosas y no tanto de cómo se hace exactamente o qué, como consejos muy prácticos de cómo poner en práctica a estas teorías. Entonces yo dije, yo no quiero entrevistar puros expertos tampoco, que sea gente agentes de pastoral que están ahorita, como tú dices, en las trincheras, que nos pueden platicar qué ha servido a ellos y ojalá sirva a otros para poder hacer algo similar en su realidad. Preguntaste de la compañía y del podcast, cómo están conectados. Yo considero... Sí, o sea, Patty's Corner, porque Patty's Corner tienes lo de traducciones, pero aparte de ahí, pues hay otras cositas también que hablas de ti, de tu historia, etcétera. Y Gente Puente es el podcast, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo considero Patty's Catholic Corner casi como lo de encima de todo, es la compañía en sí. El holding. Y luego tenemos los diferentes servicios abajo de eso, y uno es el podcast que le llamo Gente Puente. No sé si Gente Puente es una frase muy usada en México o en otras partes. Gente Puente aquí salió, o por lo menos yo lo conocí en un documento de Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano que salió en 2002 y explicó cómo la iglesia en los Estados Unidos necesita gente que puede servir como puente entre las culturas, idiomas o entre los nuevos inmigrantes y los que ya viven aquí. Y yo me identificaba mucho con esa idea porque eso siento que fue mi misión desde que empecé como directora. Entonces siempre me gustó esta frase y yo digo que la gente a quienes entrevisto yo son Gente Puente, entonces por eso escogí el nombre Gente Puente. Sí, me gusta mucho la idea y soy fan de tus podcasts. Creo que aparte, bueno, me gusta el formato y que tengas unos en inglés y otros en español y demás, como que sí, digo, sí está padre, aún uno que no vive allá en Estados Unidos, pues está padre saber cómo están las cosas y lo que gente está haciendo, porque uno de este lado, pues bueno, ve nada más que sigue creciendo el flujo de migrantes y luego te pones a ver y pues sí, uno de cada 3 católicos en Estados Unidos son hispanos y de los menores de 18 años el 60 y no sé cuánto %, y lo ves los porcentajes de parroquias que tienen misa en español es casi, o sea, es muy poco. Entonces dices, pues el futuro de la Iglesia Católica en Estados Unidos depende mucho de los latinos y muy poca gente los están pelando seriamente, ¿no? Entonces por eso se me hizo padrísimo lo que tú has hecho
pues digo, pues desde que decidiste no ser misionera fuera de Estados Unidos, pero pues ser misionera en Estados Unidos, y se me hace padrísimo lo que estás haciendo y muy importante. Nada más una pregunta, porque hablas mucho, digo, del tema de buenas prácticas y demás, que ¿tú crees que sigue funcionando para ti lo mismo que pues que se hacía para los hispanos en las últimas, pues no sé, desde el primer encuentro, ¿no? Que no sé ni en qué año fue, pero pues hace varias décadas. Ahora que es el quinto encuentro, que fue el quinto encuentro en el que pues se ven todos estos temas de latinos y demás en Estados Unidos, ¿sigue funcionando lo mismo? ¿Cómo ha cambiado, o sea, aún de cuando tú empezaste con estos temas, empezando a inicios del 2000, a ahorita, que para empezar, pues como decíamos, ya hay muchos otros, ya no, a lo mejor la mayoría sigue siendo mexicanos, pero bueno, hay muchos otros nacionalidades, también este tema ya hiperconectados, pues con el tema de redes, etcétera, con muchos otros temas adicionales de migración, con temas de política, con muchos temas, y luego, pues bueno, pues ve uno que pues va creciendo la gente, que se enfocaba en temas de los hispanos, y como que hay poca gente como tú, así digamos, pues más joven, haciendo cosas así para los hispanos, ¿no? ¿Qué estás viendo tú y qué cosas para los que nos escuchan? Porque una gran parte de los que nos escuchan pues están en Estados Unidos. Entonces, de alguna u otra forma, pues para empezar hablan español, si no nos estuvieran escuchando, y de alguna u otra forma tienen que ver con este mundo hispano, que está bien rara la cosa en Estados Unidos, porque pues son, pero no son, pero pues son católicos, y pues tanto cambio, como que ya me estoy haciendo bolas con lo que quería decir, pero es algo complicado eso. Pero como que el tema es, híjole, o sea, ¿sigue funcionando las mismas cosas que antes? ¿O cómo le haces para, aparte de las buenas prácticas de lo que ya ha funcionado en otros lugares antes, tú cómo le haces para seguir innovando o viendo cómo, pues cada caso, ver de qué forma involucrar más a los hispanos? Porque al final lo que tenemos que hacer como iglesia es involucrarlos más, ¿no? Y es lo que hace falta mucho en Estados Unidos. Tú lo has hecho y tuviste que salir a las casas, ¿ah? En esta parroquia en la que empezaste, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues eso es lo que hay que hacer con muchos hispanos que no se sienten bienvenidos en muchas iglesias, es la realidad, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo ves tú, cómo le haces tú, o qué piensas al menos en estos temas, Pati, de poder también pues innovar en formas de atraer a los hispanos hoy en día, ¿no? Voy a platicar un poco de la experiencia en la parroquia, y yo siento que se conecta mucho de lo que estamos viendo en el quinto encuentro y todo el proceso de consulta que se vio ahí. Uh-huh. La migración aquí hace que el ministerio sea siempre complicado, porque siempre siguen llegando gente. Entonces, no es una realidad similar a cuando venían mis ancestros irlandeses, por ejemplo, que vinieron a quedarse y ya. Vinieron con la idea de reconstruir su vida aquí y empezar, aunque sea de cero, a construir algo y quedarse aquí. La gente que venían en las décadas anteriores muchas veces venían por temporadas o venían por lo menos con una mentalidad temporal. Yo vengo aquí por ciertos años, ya voy a regresar. Estoy juntando dinero para construir mi casa y ya me voy. Mi familia está allá, mi esposa, mis hijos están allá, nada más estoy llegando por un tiempo. Entonces, siempre había la primera ola, por ejemplo, en el pueblo donde yo estaba, en Sibri. Como dije, eran gente que venían a trabajar en la fábrica o estaban aquí cortando el tabaco. Es una cosecha aquí que se trabaja mucho y que como requiere mucha obra de mano. Hay muchos inmigrantes o migrantes que vienen aquí a trabajar en eso del tabaco. Muchos hombres solteros, no solteros, pero solos, ¿no? Que tenían sus familias allá en sus países, que mandaban dinero. Entonces vienen con una mentalidad muy temporal. No estoy aquí para construir mi vida aquí. Pero a través de los años se ha ido cambiando en muchos lugares porque ya no hay ese flujo de ir y venir. Muchos ya se quedan. Y aquí estamos hablando de mucha gente indocumentada o gente que tienen permisos como el TPS, que no es para siempre y es algo que no pueden regresar,
o ya gente que está establecido aquí. Como por ejemplo muchos de los guatemaltecos ya se han sacado algún tipo de asilo y ya se decidieron quedar aquí. Bueno, entonces hay un cambio ahora con personas que quieren construir su vida aquí, ya tienen sus hijos aquí, ya están mirando un futuro aquí, pero todavía hay otros que siguen llegando. Entonces, un ministerio a los inmigrantes es muy variada, porque hay personas estables que estamos hablando de cómo mantener la identidad católica a través de las generaciones, y estamos hablando de cómo mantener a sus hijos activos en la parroquia, pero todavía siguen llegando olas de personas nuevas que totalmente desconocen la cultura aquí y el idioma aquí, cómo trabaja la parroquia, y tenemos que estar siempre formando a gente nueva que va llegando y cómo involucrarlos. Entonces, lo que yo veo desde la experiencia de la parroquia, veo un progreso. Y eso viene también de documentos de los obispos. Aquí se ve que muchas parroquias han visto ese tipo de progreso, de que primero tienen que ser acogidos. Personas tienen que sentirse bienvenidos en este nuevo lugar. Poco a poco tienen que sentir que pertenecen a esta parroquia o esta diócesis, que tienen un lugar ahí. Y después llega el sentido de corresponsabilidad, de que yo soy dueño de este lugar y tengo que poner mi parte, ¿no? Muchos quieren brincar. Muchos párrocos, por ejemplo, quieren que desde que lleguen ya se sienten dueños de la parroquia y que apoyan con su dinero, con su tiempo, con sus talentos. Pero siempre tiene que haber ese progreso o ese proceso, que poco a poco tienen que sentirse primero bienvenidos, luego que pertenecen y luego van a meterse más. Entonces, lo que trabajamos mucho en CIBRI es dar a los que son más estables un lugar suyo, sentir que tienen permiso de usar, por ejemplo, el lugar, el salón, tienen permiso de dar sus ideas. Tenemos un comité de líderes que hemos ido formando y le damos como una voz, y aunque todavía no hay mucha gente bilingüe que puede participar 100% en el consejo parroquial, tenemos un comité que se reúne en español, y esta voz de estos líderes se toma en cuenta en decisiones o en lo que se va a hacer en la parroquia. Y se ha visto poco a poco que los líderes sí se van tomando ya su batuta, ¿no? De ayudar en sostener a la parroquia. Pero sus hijos, de los que están estables, sí ha sido también su otro reto aparte. Y sí tenemos que seguir llegando a los inmigrantes y hacer las cosas en español y de una forma culturalmente muy hispana, pero al mismo tiempo tenemos que llegar a los que, como tú dices, se sienten más de acá o más de allá y como muy confundidos. Entonces, allá en CIBRI, por ejemplo, hemos tenido más éxito con los jóvenes, con los adolescentes y jóvenes, de meterlos desde que tomen su preparación de la confirmación. Los empecemos a meter en todo lo que se puede, en los proyectos, en las cosas de la comunidad, de las cosas de la parroquia, actividades, de que lean las lecturas, que participen en el coro, que vengan a ayudar con los niños en el catecismo, muchas cosas que queremos darles su lugar de sentir que sí son parte de. Pero al mismo tiempo todo se hace bilingüe o hasta trilingüe, porque tenemos muchos que todavía en sus casas hablan sus dialectos indígenas y no hay bastante español. Y entonces hablan inglés y canjobal, o inglés y otro dialecto. Entonces, siempre es complicado, pero hemos visto cómo hay que llegar siempre a cada uno y buscar cómo poner sus talentos al servicio de la comunidad y meterse para que se sienten que sí son parte de. Y siempre estamos cambiando de idiomas, pero así es, su vida de ellos así es de complicado siempre. Y así
se sienten a gusto. Sienten que sí los conocemos y sí los valoremos. Yo siento que eso ayuda bastante. Que ese es el primer paso, ¿verdad? Para que luego ya se sientan que, pues como decían, son dueños, ¿verdad? Pero pues si no se sienten acogidos, si no hay esa relación con alguien humano así tal cual, pues es lo que platicamos antes de empezar a grabar, el tema de la iglesia, ¿no? Que somos nosotros. Es esto, hacer iglesia. Estas relaciones, estas cosas que se hacen, pero a veces pues si queremos saltarnos pasos. Oye. Y ampliando a nivel nacional, que preguntaste del encuentro, algo que se vio de la consulta es la necesidad de llegar a las diferentes generaciones, a los jóvenes más que nada, en una forma que les llega, que no tratarlos igual como tratamos a los inmigrantes recién llegados. Entonces hay que ir modificando nuestros programas o grupos o movimientos a que sea más una mezcla de las culturas con que identifican ellos. También la necesidad de formación, de que no podemos formarnos solamente hasta la confirmación y ya salirnos de esto. Tenemos que irnos formando en nuestra fe y también de cómo ser buenos líderes, cómo dirigir a otros y cómo acercar a otros a Jesucristo de una forma más efectiva. Entonces, esas dos cosas. Y la tercera sería atención a las familias. Yo vi en la realidad de Sibri muchísimas familias que los papás inmigrantes trabajando muchísimas horas casi no se ven o trabajan diferentes turnos para poder sostener la familia y los niños nunca se van y pasean juntos en familia, por ejemplo, porque siempre está trabajando uno o el otro de los papás. Muchos niños que se han criado casi solos o se han criado a sus hermanitos casi solos. Después no tienen un lenguaje en común. ¿Cómo me fastidiaba eso cuando yo veía primera comunión que trajimos a las familias y decíamos, siéntense en la mesa con su hijo y van a leer este párrafo y platicar con ellos? No se entendían. No tienen un idioma en común. Los papás español, los niños en inglés. Sus hermanitos, sus hermanos mayores siempre traduciendo por ellos en la casa. Y le digo, Señor, mira, tu hijo va a llegar a la adolescencia y va a tener preguntas grandes de su vida y de cosas importantes que platicarte y no puede ir a través de su hermana. Tiene que buscar una forma de tener un lenguaje en común. Entonces, hay bastantes retos entre las familias. Otra cosa que veíamos mucho son niños que se hacen adultos muy prontos, según ellos. Por lo mismo, por las dificultades de que lenguaje. Tienen que madurar rápidamente, crecer rápidamente y se empiezan a encargar de familia casi desde muy chicos. Y sus papás le ponen, o por necesidad, ellos se ponen en el puesto de intérprete. Entonces, muchas veces los niños son los que interactúan con la comunidad, con las oficinas, con los doctores, y ahora se está cambiando un poquito. Estoy hablando de un lugar muy rural donde no hay recursos bilingües, no hay intérpretes, no hay muchas cosas, y poco a poco se ha ido mejorando, pero ha afectado bastante a la vida familiar porque los niños se sienten ya muy grandes, que no tienen que obedecer a sus papás, los ven a sus papás como algo atrasados, que ellos no entienden nada. Entonces, y estoy hablando de familias que vienen de lugares en Guatemala y México y El Salvador con muy poca educación. Entonces, no saben muchos ni leer, no saben español muy bien. Entonces, hay muchos retos en familia de cómo ser la autoridad en tu casa, pero sin meterte en problemas legales por pegarle a tus hijos, pero al mismo tiempo con todos esos retos de la educación y el idioma, requiere mucha atención a las familias y educar a los papás de cómo que sí crían los hijos aquí. Oye, porque aparte este mismo sentir de los hijos, de ver a sus papás, pues a ver, papá, pues tú vienes de un pueblito miniatura ya, ni sabes escribir o leer o tal, y yo aquí pues tengo tecnología, tengo acá, soy intérprete bilingüe, bla, 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 bla. Lo mismo es en tema de la religión, ¿no?
porque pues tú traes a tu virgencita y al santito y demás, pero pues estas son cosas de pueblos así, de gente a lo mejor pues no tan conocida como yo, que sé inglés, español, y yo ya pues me siento grande, etcétera. Como que también, digo, algo platicamos con otro invitado al respecto, y también con el padre Santiago Rubio, que es el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en el mero Manhattan. Que qué difícil estos temas así de cómo muchos migrantes de hispanos, de segunda generación ven a sus papás, y pues sí, pues pierden mucha autoridad los papás. Oye, Pati, ya nos vamos a tener que ir a la última sección de preguntas rápidas, pero antes quisiera que así muy puntualmente nos platicaras, digo, aparte del tema de traducciones, pues tú estás ofreciendo como consultoría en estos temas del ministerio hispano a otros lados, por lo que estoy entendiendo, ¿verdad? ¿O no? No. Pensé que sí mucho esto iba precisamente a ayudar, o es el tema del podcast, es lo que estás poniendo recursos allá afuera, pero no es algo formal, entonces. Yo pensé sí, que ahorita estoy ofreciendo más recursos gratis como el podcast o los videos que hice la semana pasada de compartir quien lo que yo escuche tengo. Y quiera pagarle a Pati también pueden pagarle, no nomás gratis. Eso. De hecho, por eso abrí la tienda de cosas de Gente Puente con este mensaje, porque el podcast es un gasto del negocio y no gana dinero todavía. Entonces sí necesito algo para financiar el podcast. Es casi como un proyecto mío al lado, que yo siento que Dios me está pidiendo compartir mis experiencias de alguna forma. Sí, cuando empecé la compañía tenía la idea de ofrecer también consultorios, ¿así dijiste? Consultoría, gracias. Pero más me he enfocado en las traducciones y tengo ya un equipo de personas que ayuda con las traducciones y nos enfocamos más en eso. Ok, bueno, pues el que nos escuche que quiera traducir cosas de inglés a español o al revés para sus parroquias, grupos, etcétera, pues ahí les vamos a poner. Si le dan para abajo, ahí pueden verlas en los show notes y en la descripción pueden ver ahí los diferentes links a Gente Puente y a Patty's Catholic Corner. Gracias. Oye, bueno, el tiempo se nos va, Pati. Vamos a irnos a la sección de preguntas rápidas. La idea es, bueno, pues ya sabes, flash questions, muy, muy rápido, lo que se te venga a la cabeza. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué fue? 3 años, cantando al Señor con mis manos arriba. Wow, sí fue esa con tu papá, sí, en la iglesia pentecostal. Uh-huh. Nice. ¿Tienes un santo patrono? ¿O santo yo favorito? diría que San Patricio, porque mi nombre es Patricia y también Pensé me que era gusta por mucho. irlandés. Uh-huh. Pues también. Nice. Oye, ¿qué significa ser católico hoy en día? Parte del cuerpo místico de Cristo. Uh-huh. Vale. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste pues orar seguido? Digo, si es una oración larga, pues con que nos digas el nombre. Si es una más jaculatoria, pues igual no la puedes compartir. Me gusta el de Thomas Merton y no lo tengo a la mano, pero que dice... ¿Cómo se llama? Quiero hacer tu voluntad, y yo pienso, aunque yo no sé si estoy haciendo tu voluntad, por lo menos pienso que te agrada, que quiero hacer tu voluntad. Algo así, que aunque yo no lo veo exactamente qué quieres, ¿no? Órale, la vamos a poner ahí en los show notes. Bien. Oye, Pati, ¿algún tip práctico que nos puedas dar pues a los que estamos escuchando que queremos ser pues santos? En algo que podamos hacer en nuestro día a día, que tú dices, ¿sabes qué? Empieza haciendo esto día a día y pues vas en el caminito. Es algo que yo he visto o demás. ¿Qué se te ocurre? Así, algo práctico. Tratar de tener encuentros con los demás, de ver más allá de hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Pero de realmente escuchar, verlos a los ojos y escuchar lo que les está pasando. Me gusta mucho.
cada vez hacemos menos eso, ¿verdad? Tristemente. Oye, Pati, ¿algún libro que nos puedas recomendar? ¿Qué crees tú digo, relacionado a tus temas de hispanos o no importa, algún libro que creas tú que puede gustarnos o ayudarnos a los que estamos escuchando? Okay, pues los dos recursos que yo menciono mucho, que yo siento que son muy prácticos para los que están en los Estados Unidos en lugares interculturales, pero a lo mejor sí ayuda también entre culturas, aunque sea en el mismo país de México, por ejemplo, que hay muchas culturas en sí. Se llama Desarrollando la Capacidad Intercultural de los Ministros. Y se habla mucho de qué es la cultura, cómo hay diferentes dimensiones culturales. De hecho, escribí un libro electrónico de eso en inglés también, explicando cómo estas dimensiones culturales afectaban a mi ministerio como persona nacida aquí de la cultura prevalente, trabajando con la gente hispana y cómo hay estas diferencias, cómo manejarlas bien. Y la otra se llama Las Parroquias Compartidas. Dice mejores prácticas en parroquias compartidas para que todos sean uno. Viene también del Comité de Diversidad Cultural en la Iglesia de aquí de los Estados Unidos. Y eso explica muy bien de los movimientos que yo hablaba, de que primero acogidos, luego que pertenecen y luego que son dueños. Habla de los pasos, de cómo ayudarlos a la comunidad muy bien. Seguir los pasos. Nice, muy bien. Muchas gracias, Pati. Oye, ¿crees que nos faltó preguntarte algo? ¿O quisieras comentar algo antes de cerrar? No, yo creo que no. Gracias. Muy bien. Oye, a ver, vamos a poner toda tu información en los show notes y ahí abajo para los que quieran, todo el tema de pues las dos grandes cosas que trae Pati, y de todos modos no vamos a dejar que te nos vayas, Pati, sin que nos recomiendes a 2 personas con las que podamos platicar así como platicamos contigo. Es la forma en la que podemos platicar con más gente que está haciendo cosas pues padres dentro de la iglesia, que nos hace mucha falta también abrir nuestros ojos y darnos cuenta para así poder también amar más a la iglesia, ¿no? ¿Con quién nos recomiendas platicar? Hay un sacerdote que llegó aquí que es de Chiapas. Okay. Y él estuvo muy metido en el ministerio familiar allá de parejas. Tienen un movimiento que no me acuerdo cómo se llama, pero lo ha empezado a hacer aquí también, y se ha acercado a muchas parejas y ha sido un ministerio muy interesante para los de aquí, y yo siento que les serviría también a muchas parroquias en México conocer más de eso. Te voy a mandar la información porque no recuerdo muy bien cómo se llama el movimiento. Pero el padre es de Chiapas, dices, ¿verdad? De Gutiérrez, ¿cómo se llama? Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla, gracias. Ya. Mi párroco es sacerdote de Tuxtla, pero trabajó casi todo su sacerdocio en San Cristóbal de las Casas. Ya. Entonces, tenemos también contacto con los obispos y arzobispo allá de Tuxtla y de Cristóbal de las Casas, que trabajan con mucha gente indígena. Sí. El párroco se llama Padre Carmelo, tiene muchas experiencias de cómo unir a la gente en Chiapas, porque fue párroco de lugares que cuando él llegó había capilla zapatista, capilla de los políticos, la capilla no sé qué. Entonces había mucha, ¿cómo se llama? División, y llegaba... Sí, hay muchas sectas también en Chiapas. Entonces cuando él llegaba como párroco le decían, a ver, ¿tú vas a ser párroco de los zapatistas o de los estos o de los otros? Y él dijo, no, ustedes se tienen que unir todos en esta capilla. Y entonces fue un desafío muy grande, pero que tiene muchas experiencias que a través de los años se fue juntando, y cuenta, por ejemplo, su primer sacerdote indígena que se ordenó ahí y cómo las 3 comunidades se unieron para celebrarle a él, cosas así. No sé si algo así te interesaría. Pues sí, estaría padrísimo.
Te voy a conectar con ellos dos porque ahí trabajan en Sibri ahora, los dos. Pues qué bueno que sí está llegando gente a Sibri a seguir toda la labor que hiciste tú, que empezaste, ¿verdad? Porque bueno, es una labor, como dices, de siempre. Oye, Pati, tengo que correr ya. Ándale. Muchas gracias por este tiempo, pero ahorita tengo que correr, Pati, qué pena. Está bien. No. Otro día platicamos. Gracias. Bueno, no, hombre, gracias a ti. Nos vemos, estamos en contacto. Okay. Muchas gracias, Pati. Gracias. Como ven, padrísimo, ¿no? Acuérdense que en platicandoencatólico.com van a poder ver ahí pues todos los links a lo platicado y para que vean el podcast, la página de todo lo que está haciendo Pati y ahí links a lo platicado. También acuérdense que si les gusta este episodio, si les gustó, creen que a otra gente le puede gustar, servir de alguna forma, pues rólenlo ahí por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por donde quieran. Nos ayuda mucho para que más gente sepa pues las cosas padres que están pasando en la iglesia, gente como Pati que está haciendo pues cosas padrísimas en diferentes trincheras cada uno de los invitados, ¿no? Próximo lunes vamos a tener una platicada con Enrique López, del cual soy fan desde hace varios años. Él tiene una consultora que se llama Humanum y todo basado en una antropología cristiana padrísima. Él es una especie de psicólogo, filósofo, sociólogo, etcétera, etcétera. Padrísimo. Sus charlas, platicar con él y sus pláticas son padrísimas. Esperemos que el próximo lunes nos acompañen para escucharla. Dios los bendiga.